Hola a todos, ¿cómo están? Este domingo 3 de octubre, un grupo de músicos y cantantes chilenos va a rendir homenaje a Violeta Parra cuando se cumplen 104 años de su nacimiento en lo que fue el bar La Scala, en la parisina calle Monsieur le Prince, local donde Violeta Parra actuó a principios de los años 60. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. En las multitudes el hombre que yo amo. Gracias. Y precisamente para hablarnos de este concierto, homenaje a Violeta Parra, de la que estábamos escuchando, y de su propia trayectoria como cantante, tenemos con nosotros a Nikki Free, nombre artístico de Nikki González. Buenas tardes, Nikki. Hola, buenas tardes, Jordi. Quien ha venido maravillosamente acompañada de Gonzalo Yaquí, nombre de guerra de Gonzalo Yáñez Quiroga. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Permíteme que explique antes que nada que Nikki Free nació en Valparaíso en 1989, si no me equivoco, y que Gonzalo Yaquí en Santiago en 1981. Cuando nacisteis, Violeta hacía casi 40 años que había muerto. ¿Qué es lo que ha supuesto para vosotros, para los jóvenes de vuestra generación, Violeta Parra? Empecemos por Nikki. En mi caso personal, esta búsqueda de la figura de Violeta Parra obviamente nace en mi infancia. La música que escuchaba cuando estudiaba, porque yo desde muy pequeñita participé en agrupaciones como en la orquesta de mi colegio. Yo vivía en San Antonio en algún momento y ahí participé en distintas instancias musicales en donde la figura de Violeta Parra era rescatada. Y por ahí solamente uno tenía nociones de la música y de las típicas canciones que nos hacían tocar, pero de a poquito fui descubriendo la historia y el camino que recorrió. En un momento también quise hacer la ruta de la exiliada del sur, como su poema, recorriendo distintas localidades del sur para sentir un poquito esa presencia y ese camino recorrido de Violeta Parra. Curiosamente vas a realizar estudios de pedagogía en educación básica en la Universidad de Playa Ancha, exactamente los mismos que hizo Violeta Parra, que no sé si los acabó, creo que no. Sí, es que, claro, Violeta Parra no los acabó, pero somos un poquito similares en la dispersión, que nos gusta mucho abarcar distintos ámbitos del saber, siempre siendo curiosa, al menos de mi lado, como el tema de las lenguas o de la pedagogía alternativa también. Entonces yo actualmente estoy en el proceso de tesis de pedagogía básica. Ya yo estudié también educación diferencial, que es educación especial, pero ya estoy haciéndola acá en París, en Francia, y ya finalizando esos estudios. Gonzalo, para ti, ¿qué significa Violeta Parra? Por cierto, la dictadura no logró borrar el recuerdo, ¿no?, de Violeta Parra. Exactamente, no logró borrar el recuerdo y todo lo contrario. De hecho, la memoria de la Violeta permaneció y estuvo siempre presente en nuestra fiesta, incluso en nuestras convivencias, en la calle, en las radios sonaba incluso la Violeta. O sea, como que hizo que pudiéramos tejer a partir de sus canciones una memoria que nos era negada durante la dictadura. De hecho, todas estas cosas en la educación, por ejemplo, en la escuela no las íbamos a escuchar a la Violeta, en esa época, en la época de mi infancia. Pero sí la escuchábamos a través de la familia. Y es muy importante la figura de la Violeta porque rescata también el sur, la parte austral de Chile, porque ella nace en San Carlos, en el sur. Entonces mi familia es de la 8ª región. Entonces siempre tuve una relación de familiaridad con la Violeta y sus canciones que hablan del Gualmapu, de los mapuches, del campo, que está siempre arraigada en todo lo que es Chile en su profundidad. Gonzalo, si te dedicas a la música, a la canción, a la poesía, porque eres también poeta, sí, así es. ¿Se lo debes en cierto modo a Violeta Parra? Seguro que sí, seguro que sí. Y a Víctor Jara,
y a tanta otra gente. Y quería rendir un homenaje particular a Víctor Jara, que hace poco fue la fecha de su asesinato y que hubo unos inhumanos que profanaron su tumba el 16. Fue increíble. Yo me enteré hace poco. Hablando de Víctor Parra, en los últimos años de su vida, Violeta Parra, perdón, de Víctor Jara, he dicho, fundó en la Comuna de la Reina una carpa para convertirla en un gran centro de cultura folclórica, exactamente como lo has hecho tú, ¿no? Tú también has hecho un centro cultural, Niki, que se llama La Casa de los Peces, un centro de pedagogía inclusiva. ¿A quiénes va destinado ese centro? Este centro es un centro claramente cultural que se llama La Casa de los Peces, Amor a la Diversidad. Nace el año 2012, cuando yo realizaba estudios de pedagogía en educación diferencial especial, y nace como un proyecto de Audioteca Valparaíso, de una audioteca de audiolibros para personas con diversidad visual o personas pacientes postrados, por ejemplo, que tenían dificultad de acceso a la lectura. Nace en ese sentido, pero después se fue diversificando con la enseñanza del mapudungún, del aymara, lengua de señas, braille, música también, distintas artes. Sí, ya lo dije, braille. Lo recalco, muy importante. Y ahí se fue expandiendo. Desde el año ya vamos a cumplir casi 10 años, el próximo año. Entonces, nace a raíz de esta necesidad de acceso a la cultura. Pero actualmente trabajamos desde el ámbito inclusivo, lo que quiere decir que los talleres son abiertos a todas las personas, tengan o no tengan alguna diversidad física, sensorial, etcétera, y son gratuitos a la comunidad. Así que, pero no solamente yo, sino que también mi compañero Gonzalo, acá usted tiene espectadores en sus casitas, tienen a 2 gestores culturales dentro de la escena artística, no solamente de la música, sino que también de las letras, ahí Gonzalo también les puede contar un poco. Cuéntanos, Gonzalo, ¿cuáles son tus actividades culturales, de gestión cultural también? Bueno, acá en París, con la comunidad chilena y latinoamericana en general, hemos gestionado un montón de cosas, festivales, el Festival Abya Yala, fiestas, eventos participativos, discusiones, conversatorios, proyección de películas, todas relacionadas de cierta forma con nuestra memoria popular y de lucha desde el Abya Yala. Una pregunta que se me impone es ¿qué hacen estos 2 chilenos tan activos culturalmente aquí en París? Cuéntanos, Niki, ¿qué te trajo a la capital francesa? Yo llegué hace unos 4 o 5 días a Francia. Fue así como todo un viaje porque llegué a París, después me fui a Montpellier, después volví a hacer un video con los chiquillos, con Gonzalo y otros, para un homenaje en Santiago a Violeta Parra, que va a ser online. Me fui de nuevo a Perpiñán porque yo voy a trabajar como asistente en español, a enseñar el español en escuelitas de Perpiñán, en la frontera de España, cerquita, por la zona de Francia, obviamente. Entonces ahí eso me trajo a Francia, pero muy por sobre todo la motivación principal también fue retornar a eso que quizás dejé en un sentido, porque había ido al bar Lescal, donde había tocado Violeta Parra, y en cierto sentido quise volver, quería hacer algo, como con su figura. Entonces eso, y después volví acá, de hecho le comentaba a Jordi que llegué hoy en la madrugada, con la lluvia de París, y a esto, a difundir, a seguir activando con Gonzalo esta organización de músicos o músicas en París. Gonzalo Yáñez, cuéntanos por qué estás aquí en París. Y yo llegué hace mucho tiempo. Llegué también por el amor que me producía la cultura francesa, por la libertad, por poder estudiar, porque allá en Chile cuando yo me vine era muy difícil. Yo estudiaba ingeniería y quería estudiar letras o teatro o circo. Siempre tuve esa pasión por la poesía desde chico, ¿no? Pero no se podía porque era difícil, tenía que formar parte de un medio, etc. Entonces yo llegué acá porque tenía un primo, hijo de exiliado del MIR desde Chile. Entonces él me acogió y acá me quedé, me enamoré, hice cultura, estudié literatura,
etcétera. Has cantado en varios grupos, eres cantante y cantautor del grupo Sonora de Luchar, y he oído algo de Cactus también en algún lado, ¿no? También. Son unos compañeros, compañeras Cactus Andante que están en Chile ahora. ¿En San Antonio? En San Antonio, de sí. mis tierras, Sí, sí, por sí. algún momento. Es que yo gestioné conciertos que ellos estuvieron acá, como que siempre estamos recibiendo compas que vienen de Chile y todo. Pero Sonora de Luchar es mi grupo que se creó el 2014 a finales para recibir a la Defensoría Popular Chilena. Con Cumbia Rebelde, así le llamamos. Y estamos muy activos ahora, vamos a tocar en la Belviloise el 8 de octubre y aquí estamos ayudando a gestionar. Es un grupo, imagino, muy comprometido políticamente también, ¿no? Así es, sí, siempre estamos ahí cuando nos llaman para apoyar cualquier lucha latinoamericana. Estuvimos hace poco con los zapatistas, con su gira. Otro punto de contacto con Violeta Parra, ¿no? Que también se comprometió políticamente en campañas electorales, con la de Allende en particular. ¿No habéis intentado incursionar en las artes plásticas, la pintura o la tapicería? Porque Violeta Parra sí lo hizo aquí en Francia, en París. Incluso llegó a exponer en el Museo de Artes Decorativas, al lado, en el Louvre, en el Palacio del Louvre. Precisamente quería que viésemos unas imágenes de la televisión suiza en la que explica en un perfecto francés, con un pequeño acento chileno, por supuesto, su trabajo de pintora. Pouvez-vous expliquer les éléments qui composent cette tapisserie? Oui. Premièrement, en bas, tous les personnages qui aiment la paix. Quels sont ces personnages? La première, c'est moi. Pourquoi en mauve? Hein? Pourquoi en mauve? La couleur mauve. Parce que c'est la couleur de mon nom. Violetta. Oui. Après, c'est un ami argentin et une amie chilienne. Et ça, c'était encore une indienne chilienne. Les fleurs de chaque personnage, c'est son âme. Et si tu vois le fusil qui fait toujours la guerre, la mort. Tous les paysans au Chili, ils vivent très pauvres, comme la situation de mon grand-père. Alors je ne peux pas rester comme ça. Et je suis fâchée avec cette situation. C'est pour ça que j'ai fait cette toile qui s'appelle La Révolte des paysans. Yo que me encuentro tan lejos. Es una lástima que las imágenes fueran en blanco y negro, porque el nombre Violeta cuenta que lo utiliza en sus obras porque es su nombre, ¿no? Violeta. No entendió lo de mauve, que es el nombre en francés de Violeta. Finalmente, ¿hacéis pintura, alguna cosa relacionada con las artes plásticas? Un tiempo estuve pintando. Bueno, también, al igual que Gonzalo, me atrajo París, bueno, Francia en general, también por el impresionismo francés. Entonces, por ahí estuve incursionando en algún tiempo. En la actualidad no, porque estoy como más dedicada al estudio de las lenguas. Ahora tuve la feliz noticia ayer de que quedé en un curso de lengua de señas francesa. Entonces como que me llaman, estoy en este tipo de arte, de la comunicación. El lenguaje de signos se tiene menos acento cuando hablas con los signos que con la boca, ¿no? Más fácil. Es distinta. También tenemos, o sea, hay acentos por ejemplo, femme, en francés sería femme, mujer, ¿cierto? Pero en lengua de señas chilena sería así. Por Son cada algo país las es diferente. Chilenas. Volviendo al concierto homenaje del domingo 3 de octubre, ¿cómo nace la idea de hacer un concierto en el mismo bar donde Violeta había actuado en los 60? Quizás, Gonzalo, cuéntanos. Bueno, la idea original es de la Niki, de Niki, Mujeres Viajeras. Ahí. Cuéntanoslo, ¿cómo nace esa idea? Bueno, cuando leía biografía, historia de Violeta Parra, bueno, después cuando ya empecé a adentrarme más en el tema de la recopilación musical de mujeres y en general, bueno, vine a Francia el 2019, ahí también por ayuda de Gonzalo que pudimos gestionar ahí unas fechitas en París también y estuve en otros lugares. Quería conocer, antes de irme, el Bar L'Escale, y el último día que estuve en París lo fui a conocer, ¿ya? Y para conocer un poquito más de la historia
presencial, ¿cierto? Y había leído, bueno, lo que cuentan de la historia en ese bar. Bueno, Violeta vivía arribita, tenía una pieza en donde estuvo en sus años, 2, 3 años en París, Francia. Imagínese esa pieza llena de todo su, como atelier, llena de todos sus cuadros. Era una pieza chiquita donde también era corazón de abuela, albergando a sus amigos músicos también ahí como mi compañero. Abajito de ese, donde ella vivía, estaba en el barrio latino de París, el Bar Lescal. Actualmente se llama Bar Así, que tiene otro administrador, obviamente. Pero en esos años era la cuna del folclore de aquella época, no solamente de Chile, de toda Latinoamérica. Entonces era un sector lleno de vida latinoamericana. ¿Ya? Y ahí estaba Violeta, pero en un contexto muy diferente. Por ejemplo, hacían juegos con gallinas, con gallos. Hace un par de años atrás se dejó de fumar en los sectores como de dispersión, ¿cierto? En techados. Entonces en esos años llena de humo, llena de ruido, con los gallos, gallinas y todo eso. Imagínense el contexto y ella lo dice, que respeten su música, que imagínense, con toda esa bulla se hace escuchar y canta más fuerte. Y fue su trabajo, fue su lugar de trabajo por 2 años en París. Imagínate. Entonces, para mí tiene Violeta esta magia. Era una mujer libre, sobre todo murió muy, muy joven, relativamente, con 49 años. Su suicidio fue el último gesto de libertad de Violeta Parra. Gonzalo. En su peña se pegó un escopetazo. Bueno, lamentablemente por nosotras y nosotros que haya partido la Violeta, pero sí, yo creo que es como un gesto de libertad, de rebeldía. Roberto Bolaño dice que en Latinoamérica tenemos grandes artistas, pero también tenemos grandes suicidas. Es como un tópico de la melancolía latinoamericana, como la sed de justicia. Creo que algo tiene que ver con eso, como si es como el mito de Numancia, ¿no? La gente que se quema antes que vengan los fascistas a matarla. Terrible. En fin, pues ya lo saben. Tienen una cita en lo que era el Bar L'Escala, aquí en París, en el 15 de la calle Monsieur le Prince, en pleno barrio latino, para el concierto homenaje para recordar a Violeta Parra. Muchísimas gracias, Niki, por haber estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Gonzalo, también. Con mucho gusto. Permitidme que dé las gracias también a Guillaume Buffet y a Julian Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, en Santiago y en Valparaíso, seguro también. Y el concierto va a ser transmitido también para todo ese público. Pues ya lo saben. Va a ser a las 18:30, creo, hora de París. Sí, a las 1:30, hora Chile, Argentina, Brasil. Con diversos artistas nacionales acá en París. Pues saludamos también, como decíamos, a los espectadores de la cadena Unión Continental Latinoamérica, UCL, que emite para todo el continente desde Montevideo, en Uruguay. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. Avec quoi faites-vous ce masque? Avec des morceaux de carton. Par exemple, pour faire ça, je pense à toi, comme les Madeleine. Alors je te regarde un petit peu, sans que tu vois, parce que je n'aime pas. J'aime bien de faire mon travail par cœur. On peut dire comme ça? Oui, mais même quand vous avez vu très peu les gens, vous arrivez à saisir. Parce que quand je sens un sentiment pour quelqu'un qui est gentil, qui est sensible, je ne peux pas rester tranquille. J'ai fait quelque chose pour... tu vois, je ne peux pas expliquer. Je ne peux rien expliquer. Oui, simplement faire, c'est par les mains que l'émotion passe. Oui, oui, c'est ça. Vous avez une jolie robe. Si, j'aime bien ma robe. C'est maman qui me l'a fait. Quand j'étais petite, maman toujours regardait les petits morceaux de chiffon pour me faire des robes à moi. Parce que maman, elle était très pauvre. Elle avait 10 enfants à soigner. Elle n'avait pas d'argent. Maintenant, elle n'a pas d'argent non plus. Elle a quel âge maintenant? Elle a 75. Et elle doit travailler beaucoup pour arriver à vivre. Et moi aussi, j'ai jamais d'argent. C'est comme maman.